tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de jueves de Debate 22. Hoy vamos a hablar de un tema realmente fascinante. Vamos a hacer un viaje por el tiempo. Vamos a ir a la Revolución Mexicana. Vamos también a los orígenes de ese partido que nos gobernó más de 70 años. Y luego nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, los nazis aquí en México, y volvemos hasta esta época del México contemporáneo. Y el pretexto es un personaje fascinante. Antolín Jiménez, quien fuera un luchador revolucionario, charro, masón y político. Y lo más increíble es que armó un ejército de charros para pelear contra un supuesto ataque de los nazis aquí en México. Su historia es sin duda la de muchos, porque construye también una suerte de retrato íntimo de nuestro México profundo. Así es que hoy me da muchísimo gusto recibir en este estudio a un queridísimo amigo, quien es un gran artista plástico, cineasta, historiador, mi querido Fernando Llanos. Es un honor de verdad tenerte por aquí. Muchas gracias, Jacaranda, un gusto. No, al contrario. Aquí. Muchas gracias a ti y pues increíble película. Déjame compartirles un pedacito, si te parece, a nuestro público, pues la historia que vamos a hablar justamente de tu abuelo. Vamos a verlo. Esta es la historia de Antolín Jiménez, un charro que fue revolucionario, masón, político y empresario. Una de sus más raras hazañas fue organizar un ejército de charros para pelear contra los nazis. Es, por ejemplo, el caso de lo que se veía en los documentos de tu abuelo, cuando él funda y crea un ejército para enfrentarse a los nazis y a los japoneses que la semana próxima iban a invadir el país. Escudo de la Legión de Guerrilleros Mexicanos. Segunda Guerra Mundial, año del 42, año del 42. Segunda Guerra Mundial, les narro en forma cabal, casi nadie se enteró cuando el gobierno alemán invadirnos intentó. Su historia nadie me la contó. Estaba oculta en mi familia y me tomó 4 años entenderla. Antolín era mi abuelo. Creo que a cualquier nieto le hubiera gustado escuchar este tipo de historias sobre su abuelo, pero no nos las contaron. ¿Por qué? Solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida, mi único amor. Pues sí, Matria, mi querido Fernando, más de 10 años, bueno, 10 años, ¿no? Tiene esta película desde que ganó el Festival de Cine en Morelia como mejor largometraje. Un peliculón realmente, vamos a ir hablando de él. Y yo creo que hay documentos, lo decíamos hace un instante, que trascienden ya, ¿no? Las épocas, los tiempos, se vuelven ya un material de consulta. Y ese es el caso, ¿no? El caso de tu abuelo, un personaje realmente fascinante. Pero cuéntanos ¿Cómo te adentras a este maravilloso archivo que tenía tu abuela, no? Pues la película tal cual narra cómo me encontré el archivo y cómo es que me fui pues, metiendo y desempolvando y conociendo a mi abuelo, básicamente. Entonces, realmente yo tenía una exhibición con la Embajada del Paso, Texas, y por el pretexto de los 100 y 200 años de la Revolución y la Independencia, y entonces a mí toda la vida me han dicho que mi abuelo había sido Dorado de Pancho Villa. Entonces fui con mi tía y le dije, oye tía, ¿sí es cierto que mi abuelo fue Dorado de Pancho Villa? Me dijo, pues no sé, pero checa su archivo, está en tal cuarto, ¿no? Y yo, pues, que me jacto de ser curioso, nunca había entrado a ese cuarto a rascar. Y cuando veo la recopilación de archivo que tenía mi abuela ya curado por temas, ¿no? Masonería, charrería, política, el diputado. Ella lo hizo. Ella lo hizo, ya estaba todo y por fechas cronológicas, los recortes, o sea, la tarea ya estaba hecha. Por eso fue fácil hacer un libro, una película, una exhibición que tiene que ver con tanta información, porque pues, ya la abuela ya había adelantado muchísimo. Entonces lo vi y dije, wow, esta persona fue mi abuelo, me lo había perdido toda la vida, pero cuando llego al capítulo de los charros contra los nazis, ahí digo, esto es una película.
Y no es cualquier película, es una buena película, porque es fascinante que haya organizado a 150,000 charros para querer pelear contra los nazis. Ahora, es increíble porque tu abuelo, bueno, se enfila ahí en la lucha revolucionaria, pero luego se da un paso atrás, luego se vuelve inspector y luego se lanza como diputado, ¿no? O sea, pasa de estar ahí peleando, ¿no? Con Villa, y luego va dentro del PNR, ¿no? Que son los orígenes del PRI. La investigación que viene en el libro y la investigación que viene en la película la hice en 2 años, ¿no? Leer, investigar. Ahorita que ya soy historiador y me titulé como Eres doctor, ¿no? No, historiador, maestro en historia de México. Entonces, todos los 2 años lo que trabajé fue el archivo de mi abuelo. Y la tesis que te acabo de regalar viene como mucho más detallado. O sea, ahora ya sé dónde estuvo, por qué estuvo cuando Pancho Villa deshace la División del Norte, se van a vivir en cuevas y a asaltar, sacar monedas de oro. Y yo estoy seguro que mi abuelo seguía ahí, ¿no? Hay documentos, hay toda la pista ya la tengo mucho más dibujada. Entonces, obviamente, la gente que estaba metido a esos niveles, pues luego tenía eso que brincar la frontera. Está el documento de cuando se cruza, ¿no? Y después pues tenía que desaparecer. Entonces pues, se mete a hacer otras cosas, se reinventa, se mete a la masonería, de ahí vica la política. Entonces, ahí está como ya mucho más trazada su línea de vida y la vida es fascinante, ¿no? Yo creo que por eso pues me gustó dedicarle 2 años más de los que ya tenía en la película, para hacer una investigación que aparte tuviera toda la formalidad que una investigación científica, ¿no? Histórica puede tener o debe de tener, para que ahora sí la tomen más en serio los académicos y la puedan citar y puedan ver pues todas los pies de página, ¿no? Para ver qué autores citamos y demás. Pero bueno, sí tuvo una vida fascinante. Ahora, compartirle también a nuestro público por qué estamos hablando de Matria, ¿no? Que ese es el documental, extraordinario libro que por ahí ya se ha visto, ya se volvió famoso, ¿verdad? Porque nuestra todavía virtual presidenta lo tenía por ahí en su archivo, pero la intención de conversar contigo, mi querido Llanos, bueno, nosotros te decimos me gusta el Llanos, pero eres Fernando Llanos, es porque justamente en un momento, ¿no? En donde pues tenemos a punto de tener a nuestra primera presidenta, que se habla de la igualdad y que se habla de la fuerza de las mujeres en estos tiempos, yo creo que tu película de alguna manera reivindica, ya me vas a decir por qué se llama Matria, porque o sea, el título se lo pusiste tú de manera totalmente libre, no tiene nada que ver con la historia de tu abuelo, al contrario, es como una suerte de reivindicación. Es lo opuesto. Es lo opuesto a lo que fue tu padre, y justamente eso es lo que te quiero preguntar, porque traza una suerte, digamos, de mapa cultural de nuestro país, o sea, no solamente por la historia, que vamos a seguir hablando ahorita de la historia de tu abuelo, sino por todo lo que representa a nivel cultural, ¿no? O sea, es un hombre que se mezcla con la política, construye ese México que a veces decimos, híjole, no lo quiero ver, ¿no? Porque es doloroso, es duro, ¿no? Pues mira, el capítulo 2 de la tesis tiene que ver con ese tipo de hombres que efectivamente fueron muchísimos los que inventaron un país, ¿no? Inventaron una narrativa, inventaron con buenas intenciones resúmenes que según ellos eran buenos para el país. El indio de Manta, que no importa de qué estado venga, el mestizo charro como la esencia de lo mexicano, digo que hoy en día lo podríamos cuestionar bastante, que no es así generación espontánea, fue una construcción. ¿Y por qué se apostó por eso? ¿No? Supuestamente porque después de la guerra había que pacificar y tender estos puentes y era como una manera más sencilla de hacerlo, pero obviamente pues yo creo que fue una mala decisión, ¿no? Obviamente se perdió riqueza cultural, se hicieron estereotipos ahí bastante complejos, pero la verdad el título tiene que ver con que, cuando presentamos la película yo digo que pues, es una invitación a que realmente veamos a nuestro país con otros ojos, ¿no? O sea, me parece que si viéramos más a México como una madre, ¿no? Seríamos más cuidadosos, más amorosos, que nada más verlo como un padre proveedor o como un padre que es más estricto. Y realmente pues, lo que tenemos hoy en día de crisis ambientales y crisis políticas y de violencia y demás, yo creo que es muy probable que venga por esa herencia de que pues, solo se construyó por hombres, ¿no? La política, la dinámica social. Entonces, nuestra narrativa, ¿no?
entusiasma. El imaginario colectivo. Sí, y a mí creo que lo que me entusiasma de que nuestra próxima presidenta tenga, o nuestra ya elegida presidenta tenga el libro de Mate atrás, es de que pues sabemos mucho que nos entusiasmamos de que va a haber realmente un cambio, ¿no? O otro cambio. O sea, ya tuvimos uno con nuestro presidente pasado, pero ahorita pues es la primera mujer que llega, ¿no? Y creo que eso entusiasma, ¿no? Tiene que haber otra política, otra narrativa, otras maneras, y ya las estamos viendo, creo yo, ¿no? Si te dedicas a ver noticias, pues la manera que está manejando yo que es otra, ¿no? Y eso, pues esperemos que nos dé una buena madre patria. Otra buena madre matria, más bien. Madre matria, exactamente. Pero regresando otra vez a la historia de tu abuelo Antolín, porque me parece que ahí se vuelve a conectar con ese México del que se habla poco, porque para entender lo que estamos viviendo hoy, todas estas tensiones, estas luchas políticas, ¿no? Hay que echar un paso atrás y ver la historia, ¿no? Estos hombres que se construyeron dentro de la política y que fueron masones, ¿no? Como Benito Juárez, y hay varios otros personajes. Tu abuelo fue también amigo de Vasconcelos, ¿no? Sí, súper cercano. Quien se dice que además tenía un vínculo o una cierta admiración, por afinidad, ¿no? Por el pensamiento nazi, ¿no? Nazi, sí. Entonces, cuéntanos un poquito esta parte de tu abuelo. O sea, ¿cómo se vuelve luchador revolucionario, luego político y bueno, primero masón y luego político, y luego vamos a la parte de los charros? Pues mira, la verdad es de que, te digo, está más trabajado en la tesis que en la película. La película aparte me enfoqué como en cosas más emotivas y obviamente tú lo entiendes, cosas que realmente resumieran su vida, pero que al final te fueran involucrando pues con cuestiones más personales que te movieran las tripas en una película, ¿no? Para que no fuera una película más informativa, sino que sí te moviera el tapete, ¿no? Entonces, realmente él empezó muy joven, pero ya tenía un tío que estaba involucrado en la revolución. Entonces, desde muy joven él empezó con los números, no pasó de segundo de secundaria. Entonces, pero lo que sí sabía era escribir y hacer matemáticas muy bien. Entonces, luego empezó a trabajar y el mundo de la masonería, como lo explicamos en el libro y en la película, pues es un mundo que fue necesario para poder, no había partidos políticos, no había maneras de poder cuestionar el poder sin que te cortaran la cabeza. Tú le decías a un rey, lo señalabas y pues desaparecías, ¿no? Entonces, los masones realmente surgen para poder tener este tipo de debates, de ideas, y promueven ciertos valores como pues, humanidad, pero no había una participación de las mujeres en la política, entonces como que tampoco entendían que debía haber mujeres masonas. Ahora ya existen, pero en ese momento no había, Es algo muy masculino, ¿no? Es muy masculino. ¿Y cuáles son los principios, pues, de la masonería? Porque tenemos a personajes, decía yo, Benito Juárez, pero hay otros tantos, ¿no? La masonería, te digo, lo que busca o lo que he investigado hasta donde entiendo es, buscan ser mejores personas vía la investigación filosófica, metafísica, de muchas cosas, de conocimiento, ¿no? Entonces, por eso también creo que es un punto donde tienen unos protocolos que implica que ellos también empiecen a verbalizar, y por eso los políticos que han sido masones o los masones que han sido políticos tienen esta capacidad de expresar bien sus palabras, de seguir los protocolos, de me espero a que terminen. Es como los diputados que tienen un proceso y no puedes tomar la palabra, no puedes interrumpir. Los masones tienen ese tipo de formas, y por eso también es fácil que la gente que ya entraba ahí conocer otras gentes que estaban buscando el bien común y pudieran cerrar filas, ¿no? Yo creo que el problema de pasar de la masonería, las buenas intenciones de formar una nación, a tener que, pues ya un problema complicado de corrupción, como se nos ha ido dando y hemos tratado de erradicar los últimos años, es porque gente como mi abuelo, él tenía 3 balazos en el cuerpo, ¿no? O sea, él estuvo en la revolución agarrándose a balazos junto con Pancho Villa, y yo creo que esa gente que vio su vida realmente peligrar, pues cuando llegaban al poder, pues decían, me toca, ¿no? O sea, la generosidad era para los sobrevivientes. Murieron muchas personas, más de un millón se dice. Entonces yo creo que pues, el problema fue que heredamos ese modelo, sin que después la gente se rifara nada, ¿no? Ahora tenemos unos plurinominales bastante cuestionables que lo único que han hecho es, quién sabe, pero yo creo que ahí pues, se hereda un modelo donde parecería que te mereces todas las bondades del país, y pues no, hay que trabajar o hay que hacer una revolución para poder ¿no? buscar esos bienes, yo creo. Déjame hacer una muy breve pausa y seguimos hablando. Bueno, pues Matria, este libro también, la película que van a estar viendo imágenes a lo largo del programa, y regresamos a hablar aquí con Fernando Llanos, quien es el
pues el editor de este libro y también el director de esta película con el mismo título. Volvemos. Gracias. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Seguimos conversando con Fernando Llanos, quien es artista visual, cineasta, historiador, y bueno, sobre esta historia fascinante de su abuelo Antolín Jiménez. Pero a mí me gustaría ir a esa parte, mi querido Fernando, que si bien es como el giro de tuerca de la película, ¿no? Porque pues este personaje fascinante, sin duda, tiene una doble vida, ¿no? Una doble vida que de alguna manera refleja, como te lo decía yo, es un instante la vida de muchas y de muchos, ¿no? Porque este México profundo, de una manera construido culturalmente, con las casas chicas, las casas grandes, las dobles vidas, los engaños, las traiciones, ¿no? Cómo todo eso también se refleja en nuestra vida política, ¿no? Y esa parte a mí me parece fascinante porque es ahí donde creo que la revisión histórica nos llega de una manera muy profunda, ¿no? Pues mira, a mí no me gusta como profundizar mucho en ese tema. No, yo sé, es una cosa durísima, que además llevó a división de tu familia. Pero porque se vuelve un spoiler para los que quieran ver la película. Bueno, ¿no? Exacto. Entonces sin profundizar mucho en eso, porque con mucho gusto puedo hablar de todo eso, pero si ya les platicas dónde nada más les decimos que es un giro de tuerca inesperado, pero que se vincula a su vida personal, puede ser, vincula a ¿no? su vida Sin personal. Porque si no, ya se pierde la sorpresa. Se pierde la sorpresa, porque sí, se va construyendo, se va creando ahí toda una tensión. La estructura, tú sabes, tú has hecho documentales, sí. Y ahorita que estamos haciendo nuestro segundo documental con nuestra querida Tita Lombardo y Eugenia Montiel, pues tú puedes planear lo que quieras sobre el papel, pero realmente lo que va a hacer que un documental viva es la cantidad de vida que tú captures ahí que no estaba planeada. Entonces, por ejemplo, esta película, cuando yo empecé con los papeles, dije, bueno, pues va a ser una oda a este señor que también hizo muchas cosas, pero a mí me gusta hacer cosas, dije, pues puedo decir que es por herencia genética de mi abuelo, pero obviamente él llegó a niveles de éxito enormes, pero... ¿No te esperabas ese giro de tuerca? No, obviamente no. Entonces lo porque encontré no se hablaba en el camino. de tu abuelo, no se hablaba ¿no? nada. A mí siempre me dijeron, tu abuelo es un chingón, no preguntes. Sí. Y ya. Oye, ¿quién es este señor que tiene fotos en toda la casa y tiene 3 pisos y un piano en la casa? ¿Fue tu abuelo? ¿Fue diputado? No preguntes. Esa era la respuesta que me dieron toda la vida hasta los 38 años o 36, ¿no? Entonces, realmente para mí fue increíble irlo descubriendo, porque el día uno que puse una cámara y que dije la persona con más edad de la familia, empecé a grabar y empezó a florecer una verdad que estaba ahí atorada durante décadas.
Y eso es la película, esa es la parte viva. Y esa es la parte que uno puede después estructurar, ¿no? Porque si tienes un guión que va a narrar en la voz en off el abuelo cómo es que va avanzando épicamente por la vida y construyendo el país. Pero después, cuando tú dices ese giro de tuerca, es realmente pues, la caída libre del abuelo, ¿no? Donde viene también el lado humano del abuelo. Exacto. Porque también hay que pensar que pues, tampoco era una mala persona, simplemente fue una persona que vivió en una época y tomó sus decisiones y las circunstancias. Y así me parece que es muy bonito ver cómo tienes primero una primera parte muy engatusadora del éxito del abuelo, pero después viene una factura que implicaban esos éxitos, o esa percepción de éxito, o esa capitalización posrevolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese es como un bonito balance de poner cuestiones personales que dimensionan al abuelo como un ser humano de carne y hueso y tener luego toda la parafernalia de los carteles, del PNR, del PRI, de movimientos sociales en Oaxaca. No sé, es muy interesante porque luego perdemos de vista en los libros, ¿no? Y pues nos venden a unos ahora en la historia le llaman así, a los héroes de bronce, ¿no? Donde son perfectos y no, todos tienen un lado humano y la gente que está alrededor pues lo padece y lo disfruta. Y eso un poco retrata la película o busca retratarlo. Y además un manejo de archivo increíble porque tienes archivo de tu abuelo, ¿no? Y luego hay otras imágenes, ¿ese archivo de dónde sale? Imágenes del México revolucionario. Pues fue una búsqueda de 4 años y medio, nos tardamos y y ahí nos fueron todos los ahorros míos y de mi esposa para que existiera la película. Entonces fue una búsqueda muy puntual de mucho tiempo. Televisa nos ayudó yendo a ver qué cosas tenían. Fuimos a la única toma que aparece de los 40 de unos charros documental es una toma norteamericana, ni siquiera es mexicana, ¿no? Entonces hay cosas de la Filmoteca, hay cosas de varios lados, pero realmente ha sido ir rascando. Mi abuelo tenía tomas en 16 milímetros, tenía muchísimas fotos. O sea, nosotros escaneamos 600 imágenes en alta resolución para la película y para el libro. Y tenía realmente algo muy inusual, yo creo, la verdad que ya como historiador te lo digo. O sea, tiene uno de los 5 archivos más completos de charrería del país. Y es una persona que tiene fotos desde niño hasta de los 12, 14, 19, hasta que se murió. Entonces yo creo que él sí se dio cuenta pues, que estaba haciendo cosas y que lo estaba registrando y luego lo siguió registrando, ¿no? Porque parecería que no había teléfonos con cámara, entonces parece que siempre traía un fotógrafo y lo iba documentando todo, y lo más loco es que toda la recopilación la acomoda mi abuela una vez que ella muere. O sea, él guardó todos los papelitos, tengo los papelitos de Pancho Villa, tengo esas cosas, pero luego la abuela pues, se tomó años seguramente pues, en recortar los diarios, ponerlos en unos álbums, ¿no? Y mandarles a hacer unas letras doradas. Todo el cariño de ahí, el amor se ve en esa obra que es la que permitió que existiera todo este material. Entonces también ahí para mí creo que se llama Matria porque es la historia de mi madre y de la madre de mi madre, pero pues es un guiño a todas esas señoras que también, como las soldaderas y como todas las que sabemos que existieron, pero que luego no está el registro, ¿no? Entonces me decían, ¿por qué le llamas Matria? Y si pues es todo el archivo de tu abuelo, pues porque no tengo el archivo de mi abuela. Pero al final, pues la que hizo que todo existiera, pues es mi abuela. No, y además la historia también está ahí como soportada por tu abuela, tu madre, tus tías. Es impresionante, pero tenemos así casi el tiempo encima, pero episodio, cuando tu abuelo conforma un ejército de charros para tratar de combatir, ¿no? a una probable invasión nazi, ¿cómo es ese capítulo que es tan fascinante como inverosímil, ¿no? Yo digo que tenemos la sinopsis más poderosa del documental en México, que es una película de charros contra nazis y es documental. Ya con esos 3 pasos dices que, y sí, o sea, al final tuvo esta iniciativa y se la vendió rápidamente al presidente, lo apoyaron. En el libro aparecen las 58 notas de prensa. Miguel Alemán, ¿no? No, antes. Uno antes.
es Ávila Camacho. Ávila Camacho. Sí. Entonces él la aprueba y el ejército lo apapacha, entonces le pone sargentos, tenientes, gente que empieza a ayudar a conformar esta legión de guerrilleros, pero el abuelo, pues que ya tenía casi mi edad, tanto más que yo ahorita, ¿no? 52 años, yo tengo 50, empezó a agarrar un segundo aire y ahí fue donde yo creo que lo pararon, porque el cuate ya era general de un ejército que él inventó. Entonces él empezó a mandar cartas por todo el país diciendo, firma el general Antolín Jiménez, cuando ningún ejército lo había avalado como general, ¿no? Entonces ahí fue el momento donde yo creo que el presidente dijo, bueno, mejor vamos a mandar un escuadrón 201 y este señor mejor lo dejamos descansar. En la charrería. ¿No? 58 notas de prensa, ahí están los nombres de los tenientes. Y que había conformado un ejército de 100,000, ¿no? 150,000. Y yo fui al ejército de la Sedena a buscar los nombres de estas personas y me dijeron que no existía, entonces que no existían estos militares, ¿no? Se me hace raro porque hay dos opciones, o no quieren hablar de ese tema o realmente perdieron parte de su archivo, ¿no? Pero ahí están los nombres y ahí están las fotos de los militares ayudando a crear este famoso ejército de la Legión de Guerrilleros Mexicanos. Extraordinaria. Bueno, toda la película, mi querido Llanos, porque cuenta, repito, toda una historia de nuestro país, pero también ese México profundo, cultural. Pero antes de irnos, que nos platiques dónde puede ver la gente esta película. Y antes de eso te voy a hacer otra pequeña anotación sobre el póster, que es importantísimo. El póster refleja precisamente eso, a un charro peleando contra los nazis con la suástica, porque junta, según yo, lo mejor de los dos cines, el nacional e internacional. Tiene al héroe por excelencia de México, que es el charro, peleando contra los enemigos, a los malos de la historia del cine internacional, que son los charros. Entonces funciona muy bien porque tiene hasta el monumento ahí a la Revolución en llamas, ¿no? Y habla pues de algo que no sucedió, pero que en la familia en la cabeza de mi familia probablemente sí pudo haber sucedido, ¿no? O sucedió de otra manera. Exactamente. La película está en Amazon Prime, no sé por qué la bajaron de México, pero la pueden ver desde Estados Unidos y Europa y Sudamérica. Sí. Aquí en México está en la plataforma de IMCINE. De los charros contra los nazis. En Alemania no la dejaron subir, en Amazon Prime. Ah, ¿no? No, que no era... Que con ese tema no se hacía bromas con ese tema, pero eso es un documental, pero bueno. Y está en la plataforma de IMCINE, que es nuestro Cine MX, y próximamente, o sea, ya la próxima semana esperemos, va a estar en la de Docs MX. Así es, justamente este festival que ahora ya abre su plataforma para muchas películas de cine mexicano que son extraordinarias y que hay un montón de cosas para ver. Te quiero agradecer la visita y, bueno, fascinante, como yo decía. Trajimos este tema porque son documentos, son películas que trascienden los tiempos, las épocas y se vuelve sin duda un material de consulta, un material realmente entrañable. Y bueno, pues muchas gracias y pues a ver esta película Matria. Gracias, Jacaranda. Y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden, el programa sigue transmitiéndose simultáneamente en Twitter o ex Twitter, como le digo, inmediatamente después en YouTube. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.